Bueno, buenas tardes a todos y todas los que han venido. Bienvenidas a lo que es esta semana de integración. Espero que les guste. Hemos tenido algunas actividades por la mañana y hoy sería la principal para nosotros la de apertura en un aula magna con dos invitados estrellas que a continuación van a estar contándonos de su labor y de su trabajo con la comunidad y con la universidad. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la flamante rectora que vino a visitarnos. Gracias a ustedes, chicos. Qué público. ¿Cuántos son de primero? ¿Cuántos son de años superiores, además de Ana Lucía? ¿Cuántos son adscriptos de FCH? Bueno, gracias chicos, en realidad gracias por el interés, gracias por estar acá, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquitito sobre la expedición, vamos a hablar un poquito de ciencia, del sistema científico, de la universidad. Traje algunas imágenes para mostrarles. Esto en realidad pretende ser un conversatorio, y un conversatorio, ¿qué quiere decir? Que no es una charla magistral, sino que es una charla donde ustedes pueden pararse, opinar, hablar, decir lo que quieran, así que bienvenidos, lo hacen más dinámico, si me preguntan, si dicen lo que se les ocurra. Aprovechen que la clase, esta charla, digamos, tiene esa dinámica, así que, de nuevo, si quieren interrumpir, decir alguna cosa, aclaraciones. Bien. Bueno, quería arrancar con esta imagen, que es una imagen cualquiera del mar de Mar del Plata, ¿no? Todos la han visto, cuando van a la playa se encuentran con algo así. Y por ahí un poco lo que refleja es que tenemos un mar que si uno va a la playita y va a la orilla se encuentra que es bastante turbio, oscuro, porque tiene unas ciertas características del sedimento, de la energía del agua que hace que sea así. Y por ahí uno dice, bueno, este mar no es tan lindo como el de Brasil. ¿Cuántos son de Brasil acá? Poquito. Carla, ¿vos sola? Bien. O del Caribe, ¿no? Donde uno, enseguida si uno le dice biodiversidad o corales, asocia una imagen de un mar turquesa transparente de esas latitudes, digamos. Así todo, nosotros en esta expedición nos encontramos con estas cosas. Como un reflejo de una amplia diversidad, corales por allá, corales de distintos colores, crustáceos, peces, están todos ahí ocultos, por ahí la imagen no es la mejor, pero créanme que están ahí. Nada, bueno, esto más allá del valor estético que tiene, es un montón de preguntas para los biólogos, un montón de intenciones que se resuelven, digamos, del lado científico, investigarlo, conocerlo, protegerlo, entender qué es lo que hay, más que nada porque nosotros hacemos un uso del mar. El mar para nosotros es más allá de esto que uno dice, qué lindo. Tengo otra imagen más. Miren. Una pulpita con sus bebés. Claro, más allá de toda esa belleza, bueno, nosotros usamos los recursos, nos alimentamos del mar, lo utilizamos como vías de comunicación, lo utilizamos por el turismo, ¿no? Estamos acá en Mar del Plata, donde la principal fuente de ingresos, la principal motor de la economía es el turismo. Entonces, bueno, destacar que tenemos este mar increíble, lo encontramos recientemente en esta expedición que mencionaban por ahí, que todos ustedes deben conocer, ¿no? ¿Quién estuvo mirando el streaming? Todos están levantando por... Vos no. Bueno, varios sí, entonces me facilitan las cosas. Pero todos escucharon hablar de la estrella culona y todos estos organismos emblemáticos. Bueno, bien. Entonces, primer mensaje, tenemos un mar que es muy diverso, que merece conocerlo, que conocerlo es afianzar nuestra soberanía, porque ustedes piensan en el mapa de lo que es Argentina y está el territorio casi se duplica en lo que es el mar, y del mar conocemos muy poquitito, conocemos un porcentaje muy chiquitito y más aún de los océanos profundos, que es donde focalizamos recientemente esta expedición a bordo del Falcor-2, que es el barco ese tan lindo, con la Schmidt Ocean Institute, que es una institución que apoya la investigación científica, un grupo de investigadores de CONICET y de universidades que digamos que es como un consorcio de investigadores porque somos investigadores de todas partes.
de acá de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Puerto Madryn, de Ushuaia, de Córdoba, de La Plata, de donde a ustedes se le ocurran, había investigadores ahí a bordo de este barco. Bueno, esta charla la titulamos La ciencia y la comunidad, el caso de la expedición del Mar Profundo, entonces vamos a dar algunos detalles de esa expedición. De nuevo, lo que quieran ustedes vayan preguntando. Entonces, esta primera parte es la ciencia y la otra ciencia. Yo soy biólogo marino, hago investigación en el Bentos, que el Bentos es el grupo de organismos que está en el fondo marino, y estoy particularmente interesado por los crustáceos y los decápodos, que son los cangrejitos, los camarones, las centollas, por ejemplo. Bueno, ese tipo de organismos son los que me interesan a mí, que vengo estudiando ya hace bastantes años. Sin embargo, cuando estuve a bordo de esta expedición, una de las cosas que más me llamó la atención es la otra ciencia, que es la tecnológica, ¿no? La tecnología, toda la infraestructura y todas las herramientas y todo el conocimiento que hay detrás de toda esa ciencia que nos posibilita a los biólogos marinos hacer las preguntas y responderlas. Por eso esta imagen del Falcortú. Este barco tiene una tecnología increíble, que como les decía es la que nos da las facilidades, nos da los medios para poder responder a nuestras preguntas. Piensen que los biólogos marinos, si no tenemos estas posibilidades, lo que generalmente hacemos es ir a los museos, donde los organismos están no en su forma natural, no tienen la misma forma, o obtenemos las muestras biológicas de las redes de pesca, ¿no? Donde imagínense todos los bichos aplastados, muertos, sin color, donde se pierden mucho lo que son las interacciones biológicas entre ellos. Esto es para que vean ustedes un poquitito cómo es internamente el barco y las tecnologías que tenían, microscopios, laboratorios de todo tipo. Está pasando medio rápido. No, estaba preparado para que sea así. Entonces, bueno, los biólogos marinos, los oceanógrafos, los geólogos que vamos a entender estas profundidades, que vamos a entender estos lugares tan inhóspitos, nos encontramos con esta tecnología que es la que posibilita, la que nos abraza de alguna forma y nos devuelve estas herramientas para poder hacer las investigaciones científicas. El muchacho que se ve ahí es Nahuel, que es un colega mío, que está ahí mirando algunas de las muestras que recolectábamos. De las cosas que más me llamaron la atención entonces son, dentro de lo que es el área de la tecnología, este bebito que es el Rob Sebastian. ¿Lo conocen? Es tierno, ¿no? Es como si fuese un animalito. Medio monstruo, ¿no? Porque tiene como 2 metros cúbicos. Piensen que son 2 metros para arriba, 2 metros para el costado, 2 metros para el otro costado. Tiene sus manitos, ¿no? Esas manitas son brazos hidráulicos que se mueven, que tienen una fuerza terrible. Por suerte se manipulan ahí abajo del agua. Que tienen hasta 7 movimientos distintos. Que el material es titanio o alguna cosa que suena a la NASA, ¿no? Esos materiales que permiten que los trabajos se den hasta 4.000 metros de profundidad, que es el máximo que fuimos con este bebé. Alguna especificación técnica para que ustedes vean toda la tecnología y todo el conocimiento que se fue creando para que nosotros podamos ir al fondo marino y hacer las recolecciones y la toma de datos. Tiene sensores de todo tipo por arriba. Tiene un sensor, es ese tubito que está allá arriba de todo, que es el que más me llamó la atención, que se llama anticoalición. Lo que hace es emitir sonido como si fuese un ecodoppler. ¿Conocen lo que es el ecodoppler? ¿Sí? Por acá sí. Claro, como un murciélago. Emite sonido y ese sonido es como los ojos del Rob. Porque el sonido rebota y el eco de ese rebote del sonido le permite crear una imagen y entender dónde está y para dónde se puede desplazar y para dónde no. Eso se llama sensor anticolisión. Después tiene un montón de sensores que son de temperatura, de profundidad, de salinidad, de oxígeno. Todos los datos que nos vienen bien a nosotros para entender cómo es el medio, ¿no? De temperatura, de todo lo que se les ocurra. La tecnología es tan avanzada, digamos, tan ¡guau!, que allá arriba todo lo que es amarillo tiene una espuma que es la que le permite la flotabilidad, que es la que le permite que se mantenga de alguna forma en el fondo oceánico, que está hecho de cualquier espuma. Tiene, no sé, ¿conocen las tablas de surf? Bueno, las tablas de surf es una espuma que es como si fuese un telgopor, que es bolitas de aire adentro. Esto no puede tener aire porque por la presión reventaría. Entonces son unas microbolitas chiquititas de vidrio
que son las que no se revientan y entonces permiten esa flotabilidad. Fíjense que cada partecita de este bebé tiene un montón de ciencia atrás, tiene un montón de conocimiento, tiene un montón de tecnología, tiene un montón de recursos, obviamente. Acá en la parte de adelante lo que tenía son dos cámaras, ¿sí? Allá arriba se ve una de las cámaras y acá abajo se ve otra de las cámaras, que son las que atraviesan un cable que ahora les muestro y son las que permiten mandar, digamos, toda la información, las imágenes, todos los datos hacia el barco y desde el barco con una super internet que teníamos ahí hacia las casas de ustedes que, como me dijeron hace un rato, estuvieron viendo el streaming. Entonces, bueno, toda esa tecnología, todos esos recursos, toda esa inmensidad, toda esa cantidad de... Bueno, ahí lo que se ve en la foto real es el cablecito, lo llegan a ver, eso es el cordón umbilical, se le llama así, cordón umbilical, porque digamos que tiene agarrado al bebito, que es el Rob, a la madre, que es el Falcor-2. Ahí están todos los hilos de fibra óptica, de energía y demás que pasan toda la información hacia el barco. Entonces, piensen en toda esta tecnología necesaria para poder hacer expediciones a un lugar donde de otra forma es muy difícil si no conocerlo. Piensen ustedes que conocemos más de la superficie de la Luna, incluso la superficie de Marte, más que de nuestros fondos oceánicos, ¿sí? Una anécdota es que uno de los días el cable ese, el cordón umbilical, se retorció, dio un par de vueltas como pasa con los cordones umbilicales verdaderos y casi lo perdemos. Así que estuvieron todos los técnicos que también reflejan esto de la formación, la importancia de la tecnología del otro lado. Son estas personas, por ejemplo, ahí lo ven a Mike y el otro no me acuerdo el nombre, que, por ejemplo, si pasaba algo como retorcerse el cordón umbilical, enseguida paraban todo y iban con unas super tijeras o herramientas que ni sé cómo se llaman, a arreglar todo y en tiempo real arreglaban los equipos, digamos, para poder usarlos. Entonces, para poder hacer este tipo de expediciones, para conocer el fondo oceánico que es tan complejo, se requiere de toda esta tecnología, se requiere de inversión, se requiere de un montón de ciencia, que es por ahí no la ciencia que más estamos familiarizados, los biólogos al menos, y todas estas formaciones como estos superhombres que son ingenieros electrónicos, mecánicos, mecatrónicos y todas esas cuestiones. Dicho todo esto, bueno, la pregunta ahora es ¿y para qué, no? Entonces les paso a contar un poquitito qué es lo que hacemos los biólogos marinos con toda esa tecnología. Acá lo que están viendo en esta imagen es el Rob en el fondo con unos pushcore, que son como unos tubitos que lo que hacían era introducirlos, digamos, en el sedimento y sacar como bocados, como si fuesen testigos de ese sedimento para que después nosotros lo analicemos, ¿sí? Con ello, una de las cosas que hacíamos es estudiar la salud del medio ambiente. ¿Les suena esto? Si yo les digo salud del medio ambiente, es como que se lo han dicho, ¿no? En la carrera en algún momento. Bueno, ¿qué quiere decir salud del medio ambiente para nosotros? Salud de estos fondos oceánicos. Quiere decir ver si hay macroresiduos, es decir, bolsas y todas esas cosas que por suerte encontramos muy poquito en el fondo. Y también microplásticos, que son plásticos chiquititos, ¿no? De ahí el nombre. Entonces son algunos de los intereses que tenemos es ver qué tanta huella antrópica tenemos en esos fondos, en esos lugares que son los más prístinos de la Tierra. Bueno, ahí lo que ven las imágenes es gente cortando el sedimento, sacando muestras, demás. Acá estoy yo con la Tana, que es una compañera de ahí del barco, geóloga ella, que estamos desarmando uno de estos pushcore, para en ese caso analizar lo que es el ciclo del carbono. Ustedes saben que cambio global les suena, ¿no? Cambio climático, ¿lo han visto? ¿Qué materia cursan? ¿Hábitat? Entonces lo saben, ¿no? ¡Apa! Bueno. El cambio climático, lo que uno más asocia es el aumento de la temperatura global, ¿no? Es como que el mundo y los mares se están calentando. Hay otra cuestión, que es que el exceso de dióxido de carbono, que es un gas, que es el gas de las combustiones, incluso de nuestra combustión, de nuestra respiración, lo que hace el exceso es disolverse en el mar
y ese hecho de disolverse en el mar hace que se acidifique un poco el mar. ¿Saben? ¿Les suena el concepto de pH? El vinagre, por ejemplo, que tiene un pH bajo, el ácido tiene un pH bajo. Bueno, el mar en realidad tiene un pH que es alcalino, es por encima de 7, del valor 7. Lo que está ocurriendo en realidad con ese exceso del CO2, que es producto de nuestra actividad, es al disolverse en el mar. Tengo una reacción química, si quieren la vemos como reacción química. No, mentira, es broma, no la vemos, pero bueno, eso más o menos refleja lo que es la acidificación del mar. Este CO2 lo que hace es liberar un gran número de protones, es una molécula, que no es una molécula, es un elemento químico, que lo que hace es a los organismos que, por ejemplo, tienen su cuerpito hecho de carbonato de calcio, los compromete un poquito porque les quita la posibilidad de armar su esqueleto, ¿sí? Eso es básicamente la acidificación oceánica y es una de las cosas que estamos analizando. ¿Y cómo las analizamos? Con las muestras que traía el ROV, analizamos químicamente los sedimentos, analizamos químicamente el agua, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el para qué. Necesitamos de esta tecnología para poder hacer ese tipo de estudios y conocer y comprender un poco más cómo es la salud del ambiente y cómo estamos de cara a estos posibles escenarios, ¿no?, de cambio climático. Bueno, esto es solamente para mostrarles lo avanzado que es las imágenes, las cámaras que tiene el aparato este son 4K, que para la gente de cine es como wow, terrible, es como tiene una definición gigante. Entonces te posibilita ver, en la imagen que ustedes están viendo a la izquierda se ve un arbustito que es un coral rojo, que no se ve más que eso, pero gracias a estos zoom increíbles que podía hacer el ROV, se ve un camaroncito y ese camaroncito resulta que es una especie que estuvo viviendo ahí durante toda su historia evolutiva y que ni la comunidad científica ni la comunidad en general lo conocía. Es decir, es una especie nueva que estamos ahora describiendo gracias a esta posibilidad. Nombre, ¿cómo era? Laura, ¿no? ¿Te llamás vos? Bueno, por ahí se puede ser con algo con tu nombre. Bueno, les muestro este ejemplo, ¿no? Porque ustedes por ahí vinieron a ver un poco de los animalitos del fondo. Bueno, lo que están viendo acá es un cangrejito. Esa es la cara que tiene dibujada por mí. No se ve muy bien, pero bueno, tiene como una cara de malo. La particularidad que tiene este cangrejito es que los cangrejos tienen 4 pares de patas caminadoras, ¿sí? ¿Cuántos pares de patas ven ahí? Muy bien. Tienen 2 pares de patas con unos dedos que son esos bien blancos muy muy grandes que le permiten caminar como si fuesen con zancos en lo que es la planicie de fango de los 3.000 y pico de metros, que es donde lo encontramos. Este cangrejito ya lo habíamos encontrado en el 2012 y nos llamó la atención porque tenía 2 pares de patas muy largas y después 2 pares de patas chiquititas que ahí no se ven. Y dijimos, ¿cómo puede ser? ¿Qué es esta anomalía de la naturaleza? Bueno, gracias a esta expedición, gracias al Falcor, esto es un detalle, ¿no? Yo ya describí cuáles son las importancias que tienen que ver con la salud del ambiente, pero estas cosas que a nosotros los biólogos que somos muy ñoños como que también nos saca un poco la cabeza, porque nos permite ver bien el detalle profundo de las cuestiones biológicas. Lo que ocurría en realidad con este cangrejito, que ya habíamos visto que tenía 2 pares de patas grandes y 2 chiquititas, es que eso que ven ahí arriba en realidad no es el caparazón del cangrejo, sino que es un coral chiquitito. Un coral es básicamente como una piedra de carbonato de calcio con un bichito, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué hace? Lo lleva ahí arriba, sí, lo lleva como un sombrerito. Tiene 2 patas con las que camina y 2 patas que llevan un sombrerito, ¿no? Lo van paseando. Y dijimos, ¿y eso? Bueno, eso explica, ¿no?, lo de las patas, digamos, con esa morfología tan peculiar. Y entonces lo que vimos es un video que nos terminó de completar un poco el conocimiento. Ahora van a ver. Bueno, acá abajo lo que están viendo es un pepino de mar, acá es una parte del ROV, otro pepino de mar. Yo creo que se focalicen allá arriba. ¿Ven que hay como una cabeza de un pez? ¿Ven que abajo hay un puntito blanco? Bueno, ese es el cangrejo, con el coral arriba, ¿sí? Fíjense y a ver si construimos qué es lo que pasa entre todos. Fíjense. Yo si me pongo en la mentalidad del pez es, qué rico un cangrejo. Pero es un cangrejo, de repente pasa por al lado y ve un cangrejo, pero también ve
Claro, ve como esa piedra, ¿no? Que es un coral duro en realidad. Siguió de largo, lo vio y dijo, no, esto no me lo como porque es como comerse una piedra. Bueno, entonces, este tipo de conocimiento, este tipo de imágenes, esta tecnología que tenemos por detrás, lo que nos posibilita es entender más a fondo las interacciones biológicas, la simbiosis, y no solo, como les decía hoy más temprano, tener todas las imágenes o todos los organismos de un museo o de una pesquería. Bueno, este ejemplo por ahí, si me queda más tiempo, lo vuelvo para atrás. A ver quién conoce esta imagen. ¿La vieron? ¿Alguien sabe la explicación de por qué tiene forma de nalgas cachetonas esas dos? ¿Alguna idea? A ver, mis alumnos de primer año, ¿qué tenemos nosotros en el sistema digestivo que está anclando todos nuestros órganos a las paredes del cuerpo? ¿Cómo se llaman esas estructuras? ¿Cómo? Mesenterios, dicen por ahí. Muy bien, ¿no? Son las doble capas de peritoneo, que lo que hacen es anclar nuestro sistema digestivo, organizarlo y permitir, ¿qué más? El vehículo, ¿no? De los vasos sanguíneos, los nervios, todo eso lo han rendido ahora recientemente. Bueno, nosotros tenemos todo eso que es como si fuese un esqueleto, ¿no? Que tiene organizado todos nuestros órganos internos. Los equinodermos, como las estrellas de mar, no tienen, ¿no? Entonces, al estar en una piedra medio de costado, es como que todas las vísceras se caen y dan esa forma tan graciosa, digamos. ¿Sí? ¿Vieron que todo tiene una explicación científica? Estómago, gónadas, todo lo interno, digamos. Que bueno, hoy me llamaron de una radio para preguntarme sobre esta estrella una vez más. Y yo lo que decía es que bueno, que no era una especie que tenía mucha importancia biológica porque ya la conocíamos, entonces la dejamos ahí. Este Patricio, digamos, de Bob Esponja, quedó en el fondo de Bikini de Mar del Plata, así que lo dejamos ahí. Pero estamos muy agradecidos porque de alguna forma lo que nos permitió es hacer otra de las cuestiones que surgieron de esta campaña, más allá de lo científico que les estuve mostrando, que es toda la pata de comunicación de la ciencia, que creemos que es importante. Que se hizo a través de los streaming, a través del canal de YouTube. Bueno, ahí está la sala de control, que era como muy de la NASA, dentro del barco. Todos los monitores, toda la gente ahí con todos unos programas súper. Ahí estoy yo, haciéndome el que estoy transmitiendo en la radio. Y abajo hay algunas fotos que me fueron mandando, que encontré esas, pero me mandaron, créanme, miles de fotos de gente viendo el streaming, gatos, no sé por qué tanto con el fanatismo de los gatos, gatos y pantallas, gatos y bichitos, bueno, hubo un montón de eso. Pochoclos, bueno. Entonces, bueno, toda esa comunicación que hicimos que... para darle algunos números que son los que tengo presentes porque se me van un poco de la cabeza, las transmisiones, que fueron varios videos porque hacíamos muchas transmisiones seguidas, el rock bajaba, subía y estaba el tiempo que tardaba el barco en desplazarse, solamente unos kilómetros, y de vuelta se iba al fondo marino y entonces estábamos casi todo el tiempo transmitiendo. Todas esas transmisiones tuvieron casi como 20 millones de visitas, o sea, como que medio país... No sé si se interpreta así, pero medio país estuvo de alguna forma vinculado a lo que son las ciencias biológicas y para nosotros eso es súper positivo porque varias cosas. Por un lado es como que desmitifica la idea del científico loco que está solo en algún lugar haciendo ciencia que no es atractiva y que la entiende solamente él. Nosotros estuvimos haciendo ciencia, estuvimos encontrando un montón de cosas y ustedes lo estuvieron viendo, el resto de la comunidad lo estuvo viendo y es positivo, más en un contexto donde digamos que la ciencia no está siendo muy valorada. Entonces nos parece súper valioso. ¿Qué más? Bueno, cuando estaba armando esta presentación, yo lo que me planteé es, bueno, yo tengo claro por qué es importante estudiar el ambiente, porque uno estudia lugares que no conocemos y que son parte de nuestro territorio, y es importantísimo porque después esos ambientes están siendo utilizados, porque nosotros hacemos uso de los recursos, entonces tiene sentido hacer
crear conocimiento científico para un lugar donde va a ser toqueteado, digamos, ¿sí? Todas nuestras comunidades, toda nuestra especie históricamente ha estado utilizando los recursos naturales y me parece que lo más lógico es primero ver qué hay, cómo se comporta, cuánto hay, si hay lugares que son más vulnerables que otros, para posteriormente hacer uso de esos recursos. Eso lo tengo clarísimo. Esto de la comunicación es como que un poco nos mareó porque no nos imaginábamos que iba a ser tan popular, que la gente iba a estar tan interesada. Entonces lo que me planteé es, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve la gente común, digamos, a los científicos? ¿Creen en la ciencia? Y haciéndome esas preguntas encontré un paper científico que da varias respuestas. ¡Ja! Se ve hermoso. Bueno, no se ve mucho, pero ¿ven abajo que hay un eje X? Bueno, ahí hay un 1, 2, 3, 4. Eso digamos que es un ranking de valoración de la ciencia. Pensémoslo así. Lo que indica es cuánto las personas creen en la ciencia, cuántos creen que es importante la ciencia, cuántos creen que, o cuánto creen que es importante hacer ciencia, tomar decisiones, que la sociedad, que la política tome decisiones basadas en conocimiento científico, ¿sí? Entonces, poco sería para allá, mucho sería para acá, ¿sí? O sea, mientras más acá, digamos que creemos más en la ciencia, mejor. Y ahí lo que ven a la izquierda son todas banderitas de distintos países. ¿Lo ven más o menos? ¿Sí? Entonces, primer sorpresa mía, ¿no? Porque yo lo que pensé es, bueno, es una época media rara a nivel mundial, donde por ahí están apareciendo esto del terraplanismo, ahora hay un grupo de gente que dice que los dinosaurios es mentira, no sé por qué, pero bueno, hay gente que está como en esa militancia, ¿no? Que de alguna forma los científicos tenemos que discutirla, ¿no? La gente que no cree en las vacunas, ¿no? Ustedes que están en medicina sabrán que es así, ¿no? Que es una realidad. Entonces digo, es una época rara, debemos estar en un lugar donde la gente está descreyendo en nosotros. Entonces es importante hacer comunicación de la ciencia. Y me encontré con esta realidad que es que en realidad esa línea marca como el punto medio, ¿sí? Fíjense que estamos desplazados bastante a la derecha, eso quiere decir que es bueno, ¿sí? Ah, ahí les muestro. Eso quiere decir, les decía, que básicamente hay una valoración bastante positiva, una credibilidad, una valoración en términos de que la gente cree que sus científicos locales, porque esto es un estudio a nivel mundial, trabajan bien, que los científicos hacen preguntas que son interesantes, que resuelven cosas, que en definitiva la ciencia es importante para la calidad humana. Bueno, primera sorpresa mía, buenísimo. Ahí no se ve Argentina, pero ¿dónde creen que está Argentina? O sea, mientras más arriba, más credibilidad en la ciencia. Mientras más abajo, menos. ¿Dónde estamos nosotros? A ver. ¿A vos lo encontraste? Otra sorpresa. Otra sorpresa y sorpresa positiva, digamos, una buena sorpresa. Ahí estamos, Argentina, estamos bastante arriba. Eso quiere decir que nuestra comunidad, nuestra sociedad, valora la ciencia, valora a los científicos, valora el CONICET, valora las universidades y en términos generales considera que es importante tomar decisiones primero haciendo estudios científicos. Así que me vino perfecto este review. Esto es un review, los reviews quiere decir revisión, ¿no? En inglés, que son esos trabajos que agarran muchos datos a nivel global y hacen como una síntesis. Están buenísimos estos trabajos. Me vino bárbaro a mí porque yo estaba creyendo que en realidad, como tiene tanta fama esto del terraplanismo y todos los ataques a la ciencia, uno por ahí se lo cree y dice, che, estaremos en un lugar donde, no sé, estamos siendo golpeados. Por ahí no es tan así, ¿no? La ciencia sigue siendo valorada. Así que bueno, buenísimo. Sí, hay una cosa que me llamó la atención leyendo este trabajo, que es que no se encuentra una correlación positiva entre lo que es el nivel académico y la credibilidad o la fe o digamos, lo que uno deposita en la ciencia. Y eso me parece que es interesante, es decir, no
aunque una persona sea más formada que otra, que uno esperaría que, bueno, una persona que ya tiene un título, que tiene un título de grado, de doctorado y así, uno esperaría que la credibilidad en la ciencia vaya en aumento y no es así. Así que una cosa que me parece importante es que hay que hacer entonces comunicación de la ciencia dentro de nuestras aulas y mostrar que la docencia y que el sistema científico no es solo la gente que está haciendo experimentos en algún lugar, que es toda la comunidad científica, que es el sistema científico son las universidades. Acá en este lugar, por ejemplo, están los laboratorios. Mi laboratorio donde yo hago investigación está 2 pisos para acá arriba. Y comunicarlo en las aulas, porque bueno, es importante, evidentemente. No digo que haya una crisis en la credibilidad en la ciencia, pero sí por ahí no está siendo acompañada esa credibilidad con el nivel de formación. Así que por ahí, importante este mensaje, era más para si habían docentes acá, veo poquitos docentes, pero bueno, hay que divulgar esta palabra también. Bueno, ya voy 33 minutos, así que voy redondeando. Entonces, algunos aspectos que destaqué acá, la importancia de la ciencia, hablé un poquito de biodiversidad, de salud del ambiente, la importancia de la tecnología como generadora de recursos, de medios, de facilidades para hacer estas investigaciones. Lo que destaca es que es necesario que haya esa otra ciencia, que haya el avance científico asociado a la tecnología, que haya gente que esté pensando cómo crear un aparato que pueda navegar a 3.000 o 4.000 metros de profundidad, si queremos conocer un poco nuestro fondo marino. Y la importancia que acabo de destacar en comunicar la ciencia. Así que, chiquis, al final fue como una clase magistral, no hicieron preguntas, pero bueno, pueden hacer ahora preguntas y le damos la palabra a la rectora. Esa es mi mail, por si me quieren hacer alguna consulta. También está mi red social, la única que uso, que es Instagram. Otras no tengo, así que me pueden escribir. Y de vuelta, si tienen consultas para hacer, es el momento. Gracias. Ahí hay una pregunta de esa chiquilla. Esta investigación, en realidad, la ventana de tiempo en el mar fueron 21 días. Considerando el tiempo que estuvimos descargando y cargando cosas, fue como unos 23 días. Y considerando el tiempo de organización, ahí podemos pensar que es desde fines del 23, que es en el tiempo en que empezamos a hacer las aplicaciones y pedir a la Schmidt Ocean Institute de esta forma. No, en realidad es un proceso muy riguroso. Uno lleva un proyecto, plantea las hipótesis y bueno, como en todo proceso científico es muy competitivo y bueno, hay todo un proceso muy riguroso, digamos. También lo podemos extender el plazo a unos 10 años atrás o 12 años atrás, porque nosotros empezamos a conocer y estudiar el mar profundo, el GEMPA, que es el grupo de investigadores que estudiamos el mar profundo, en el 2012, con los barcos de CONICET, con el puerto deseado. Así que por ahí te puedo decir 20 días o 15 años. Ana Lucía. Sí, es buena la pregunta. Las muestras de todos los organismos y todo el sedimento y todo lo que se recolectó en el fondo marino lo tenemos en las universidades. Yo las de los cangrejos y bichos parecidos a los cangrejos las tengo acá arriba. Y así con todas las muestras alrededor del país. Quedaron todas en Argentina, en las universidades, las estamos estudiando y una vez que las terminamos de estudiar las vamos a depositar en el Museo de Buenos Aires, en el MANC, que es el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Y yo creo que van a ser muestras, ya he visto en otros museos que están exhibiendo cosas parecidas, con unos frascos muy lindos, así que seguramente merenguito, que era ese cangrejito blanco, las batatitas y la estrella culona no, porque quedó allá en el fondo marino. Pero bueno, alguna foto va a haber. Se van a estar exhibiendo y la van a poder ir a ver todos.
No tengo ese número, pero dicen, no sé si por decir o más o menos tienen algún dato, algunos colegas, que son entre 40 y 60 especies nuevas. Especies nuevas quiere decir que son especies que no sabíamos que estaban ahí y estuvieron viviendo ahí. Y es bastante significativo en términos biológicos, ¿no? Encontrar especies nuevas. Cuando en el 1800 estaba el barco el Challenger, que hacía estas expediciones y que fue, como vino acá, fue a las fosas de las Marianas, que es la zona más profunda del mar en todo el mundo. Ahí encontraron un montón de especies nuevas, pero después pasó un montón de tiempo donde se investigó bastante exhaustivamente el mundo, digamos, en todas partes, y la tasa, digamos, de descubrimiento de especies, al menos de organismos así superiores, dejo de lado las bacterias, y bueno, y los bichos parecidos a las bacterias, la tasa disminuyó bastante, y encontrarse con, de repente, en una campaña de 20 días, 40, 60 especies, que es el número que anda dando vueltas por ahí, es bastante grande, digamos. O sea, eso se va a enseñar acá en las universidades de Argentina y del resto del mundo, como hito biológico, como de gran importancia, digamos. No, yo creería que es por, escucharon al compañero, lo que dice es si las especies que encontramos tienen que ver con algún cambio en el océano o es que no las habíamos visto. No, simplemente creería que son que no las habíamos visto porque no teníamos la tecnología para verlas. Básicamente eso. Después hay especies que sí tienen que ver con el cambio climático, que aparecen porque se calienta un poquitito el agua y medio grado hace que por ahí especies que están viviendo en Brasil digan, esto está un poco más calentito, me vengo para acá. Eso pasa también bastante. ¿Continuarla? ¿Repetirla? Sí, apenas nos bajamos del barco, digamos que la SOI, que es la Schmidt Ocean Institute, medio que volvió a convocar y dijo, bueno, ahora cómo seguimos, y enseguida nosotros levantamos la mano. ¿Nosotros? Y nos dijeron, bueno, chicos, pero ustedes se acaban de bajar del barco. No, pero nosotros. Y estamos ahí, con la mano levantada todo el tiempo. Creemos que de acá a unos años, ¿no? Porque como le decía la compañera, tarda mucho la organización de este tipo de campañas, y porque aparte, bueno, lo que hace el Falcor 2, que es el barco este, es ir recorriendo los distintos mares. El año que viene va a estar en Brasil, después pasa a África, y después ahí no se sabe bien, y es en que nosotros vamos a estar insistiendo y diciendo, acuérdense que tuvimos 92.000 personas conectadas al mismo tiempo. No, siempre vamos a estar hablando mal de los otros. Mentira. Es mentira. Una cosa que no mencioné es que esto de la ciencia y de las muestras biológicas y demás, en la ciencia es muy común lo de que no haya muchas fronteras. O sea, por eso es que hay investigadores que por ahí en nuestra campaña había un chico de Colombia y una chica de Estados Unidos, en la de Uruguay había argentinos, en Brasil seguramente va a haber de todas partes del mundo. Digamos que se comparte bastante el conocimiento. Así que bueno, esperemos en un futuro tener de vuelta la oportunidad, y si no, bueno, nos iremos sumando a las que hagan los otros países. Bueno, chiquis, mil gracias. Cualquier cosa me escriben. Bueno, buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Biasone, como dijeron recién, soy la rectora electa. Falta todavía no asumí, recién hablaba acá con Emiliano, y es una responsabilidad enorme hablar después de Emiliano. Vamos a ver qué sale. A mí me dijeron que venga a contarles por qué es importante investigar en las universidades públicas argentinas, por qué lo es en nuestra universidad, que hable un poco de qué es la investigación, y bueno, Emiliano me va a ayudar, y Emiliano ya dijo un montón de cosas que yo pensaba contarles. Así que, bueno, mejor, vamos a ir más rápido. A ver, no veo mucho, perdón. Vamos a ir pasando acá, ¿no? Bueno, a ver. Primero, ¿siempre se investigó en las universidades?
Bueno, la verdad es que no. Emiliano, complementa lo que digo. ¿Cómo aparece esto de la investigación en las universidades? Yo creo que la universidad, como la conocemos hoy, por supuesto, a lo largo de 8 siglos tienen las universidades, fue cambiando. Digamos, la primera universidad en América del Sur, en Argentina, data del año 1600, que es la Universidad de Córdoba. ¿Qué hereda la Universidad de Córdoba? Por supuesto, las primeras universidades son europeas. No quiero hacer historia, pero sí quiero contarles un poco cómo llegamos a la investigación, a la ciencia en nuestros días. Obviamente, en aquellos tiempos, en aquellos siglos, las universidades eran espacios cerrados, monolíticos, escolásticos, no se discutía nada, no se investigaba, se hablaba de buscar la verdad, pero eso no era la ciencia como la conocemos ahora. En Europa podemos tener los primeros antecedentes de nuestras universidades, posteriormente en América Latina, en Argentina. Teníamos la Universidad Napoleónica, que formaba profesionales, era estrictamente profesionalista, allí no se discutía nada y también era bastante dogmática. ¿Cuándo empezamos a hablar un poco de ciencia? ¿Cuándo empezamos a mirar de manera distinta a las universidades? Con la creación de la Universidad de Berlín, 1810, la Universidad Humboldtiana, que empieza a preguntarse un poco por esto de la ciencia, porque había que reconstruir Europa. Bueno, porque ustedes saben que las universidades, como cualquier institución, está constantemente modificada y tensionada, tanto por cuestiones del contexto, políticas, económicas, sociales, como por cuestiones internas. Bueno, en ese momento se empieza a discutir un poco esa universidad tan cerrada, tan dogmática. ¿Qué era lo que encontraron? Ustedes no sé si saben, seguramente han oído hablar de la reforma de 1918. ¿Alguien sabe lo que fue ese movimiento reformista de los jóvenes cordobeses? ¿Nunca escucharon hablar de la reforma universitaria? Sí, escucharon hablar, sí. ¿Qué fue? Fue el movimiento más genuino, más original, más revolucionario de nuestro país en 1918 y que fue llevado a cabo por jóvenes como ustedes, ¿sí? Por los jóvenes reformistas del 18 y que enseguida corrió como reguero de pólvora por toda América Latina. Salíamos de esa universidad cerrada, sin discusión de saberes, bien dogmática. Se cansaron los jóvenes del 18, se revoluciona, si ustedes van a Córdoba, van a ver en diferentes lugares los hitos de dónde fue la revolución, dónde se sublevan, cómo toman la universidad. Les estoy dando ideas, por favor, no en los próximos 4 años, después hagan lo que quieran. Bueno, cómo toman la universidad, cómo toman lo que fue después hoy el comedor universitario, dónde estaban los diferentes lugares. Es muy lindo todo ese recorrido. Bueno, esa revolución con jóvenes como ustedes nace en Córdoba. Y bueno, ya empiezan a discutir. La universidad como la conocemos hoy es producto de la reforma universitaria del 18 y de la gratuidad del 49. Y eso nos imprime, es un sellito que se nos imprime a la organización de las universidades públicas argentinas, como somos hoy, cogobernadas. Ustedes hace un mes votaron centro de estudiantes, votaron representantes a los órganos de cogobierno, somos autónomas, tenemos cátedra libre, discutimos lo que damos, discutimos nuestros planes de estudio y tenemos un fuerte compromiso con nuestra comunidad. Creo que lo que fue, más allá de la autonomía universitaria, más allá del cogobierno, el compromiso social de la universidad, y ustedes lo ven seguramente en nuestra escuela de medicina, ya próxima a ser facultad. Creo que es lo que le imprime esa característica tan particular a las universidades públicas argentinas. Bueno, cuando empecé a pensar, bueno, ¿por qué es importante investigar en la universidad? Bueno, porque fortalece ese compromiso social de la universidad pública que nace allí con la reforma universitaria del 18. Porque no se trata solamente de producir conocimiento. Miren, cuando escuchábamos recién a Emiliano, él nos decía cómo fue llegando, cómo se fueron sorprendiendo. Yo la tercera vez que lo escucho, él no sabe, pero que ella ha ido a varios lugares a escucharlo porque eso es hacer ciencia. Y es hacerla con un fuerte compromiso social. ¿Para qué hacemos ciencia?
Por supuesto, antes, vos corregime Emiliano, hablábamos de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Hoy se hace ciencia y la ciencia después se vuelca a la comunidad, porque las paredes de nuestras universidades son permeables. Cuando hablamos de autonomía universitaria, no lo hacemos en soledad. La autonomía universitaria es dictarnos nuestras propias reglas, darnos nuestro propio gobierno, pero con fuertes lazos con nuestra comunidad. Porque hay un trípode que la Universidad Pública Argentina respeta y que viene de esa mirada del 18, que es la educación, es la investigación. Si bien no se hablaba de investigación en el 18, pero sí se le dio las características o la base de lo que es hoy la investigación, lo que es hoy hacer ciencia en la universidad. Es la vinculación con el medio, es la extensión. Con todo eso, la universidad tiende un puente hacia la comunidad. Pero ese puente es de ida y vuelta, ojo. No es que vamos y decimos, acá estamos los universitarios. No, vamos y aprendemos y volvemos a las aulas. Y eso es lo rico de la investigación en la universidad. La universidad investiga para comprender, pero no depende del conocimiento que se imparte en otros ámbitos. Garantiza un pensamiento crítico propio. ¿Qué quiere decir? Tiene su agenda de investigación. Por supuesto que se relaciona con la comunidad, con organizaciones empresarias, con fundaciones, como bien nos decía él, la fundación que financió toda esta tecnología y a partir de ella pudimos investigar el fondo del mar. Pero tenemos una agenda propia. No dependemos exclusivamente de otros poderes centrales. Ahí radica nuestra autonomía. Porque enriquece la enseñanza, es lo que él decía. Emiliano va a las aulas y les cuenta lo que vio, les cuenta sobre las especies nuevas, les puede contar sobre los técnicos que estaban arriba del barco. Y les puede contar, porque yo me acuerdo en una de las charlas que fui, ustedes decían, Ezequiel decía, alguien le preguntó, bueno, ¿cuándo van a estar las conclusiones de esto? Y Ezequiel dice, bueno, eso puede tardar, Ezequiel es el jefe del grupo, el director del equipo. Entonces decía, eso puede tardar años, dice, porque aparte acá vamos a involucrar no solamente a biólogos. Ellos subieron al barco, no solo biólogos, corregime, había técnicos, había cocineros, había geólogos, había físicos, había matemáticos. Yo le reproché que no había contadores. Eso es un error, porque siempre se necesita el contador. Sigamos. Y ustedes aprendieron juntos, hasta había un artista plástico que pintaba lo que recogía en el barco, lo iba pintando. Esa fue una experiencia colectiva maravillosa y eso es la universidad. Y esos son los saberes del futuro. Los saberes del futuro, como decía recién Emiliano, no son compartimentos estancos, el biólogo con el biólogo, no. Todos tienen que poder dialogar y hacia ese mundo vamos. Y esa es la investigación en la universidad pública. Y por eso también la gente cree y respeta a la universidad pública, porque sabe que están los saberes, pero que esos saberes no circulan solo en la universidad. La universidad, como dije recién, tiene paredes permeables. Bueno, entonces, enriquece la enseñanza, porque él seguramente con su experiencia y todos los que estuvieron allí van a ir al aula y van a volcar esa experiencia en el aula e investigan, no solamente él. Ya vamos a ver después que ustedes también pueden investigar en la universidad como becarios estudiantes de investigación. Y ustedes van a hacer nuevas preguntas y ellos van a tener nuevas respuestas. Entonces, se modifican los planes de estudio, no solamente del grado, sino también del posgrado. Eso enriquece los planes de estudio. Bueno, porque sostiene la misión histórica, un poco lo que les contaba de los reformistas del 18, esa misión histórica de la universidad. Hoy el 90% de las investigaciones que se desarrollan en nuestro país se desarrollan en las universidades públicas. Ahora vamos a ver algunos números. ¿Qué pasa a nivel nacional? Voy un poco rápido con la primera parte porque ya Emiliano dijo bastante de lo que yo pensaba decirles. Bueno, acá hay algunos números que tienen que ver, que son los últimos datos relevados, porque creo que estos tienen base 2022. 2023 hubo cambio de gobierno, después, bueno, algunos dispositivos que se desarrollaban antes dejaron de hacerse, entonces los últimos datos que encontré son del 2022, pero no ha cambiado mucho. Fíjense
que la mayoría del presupuesto en universidades públicas en general se destina al pago de sueldos. En nuestra universidad el 90% del presupuesto universitario se destina al pago de sueldos. Y si hablamos de investigación, los números en ese momento creo que daban un 85% aproximadamente. Pero también se investiga en institutos privados, también se investiga en organismos del Estado. Bueno, fíjense que en las universidades privadas, si comparamos lo que se gasta en sueldos con lo que se gasta en inversión en la universidad pública, un 15%, en las universidades privadas, esos gastos en tecnología y demás son un poco mayores. Fíjense que hay un 50 y hay un 50 aproximadamente. Bueno, pero también se investiga, como les decía, en institutos privados y en institutos de doble dependencia. Según el sector de financiamiento, bueno, tanto en la universidad pública como en los institutos que dependen del Estado Nacional, el 90% casi de los recursos son financiados por el Estado Nacional. En el resto de las organizaciones hay financiación externa, puede haber financiación privada y hay algo de financiación pública, pero es menor. Y esto me pareció interesante. ¿Cuál es la participación porcentual en investigación y desarrollo respecto al Producto Bruto de cada país? Fíjense, se eligieron algunos países al azar con los que habitualmente nos comparan. Fíjense, Israel destina casi el 5.6% de su presupuesto en investigación científica. Corea casi un 5%. Argentina un 0.55%, esto era en el año 2022. Eso bajó un poco en el presupuesto de este año. Debajo nuestro están Uruguay, Chile, Cuba, México, Colombia, Paraguay y Perú. Los demás países analizados tienen una mayor participación de su Producto Bruto. ¿Qué quiere decir? De lo que produce el país, cuánto se destina a investigación. Y así todo, el 90% de la investigación es estatal. Según el lugar de trabajo, este es un dato que me pareció importante compartir. En nuestro país había en ese momento, y más o menos hay 96.000, 97.000 investigadores. Fíjense que en organismos públicos, en las universidades públicas, trabaja casi el 70% de los investigadores del país. En otros organismos públicos trabajan aproximadamente 8.000 personas, en las universidades públicas 67.000. En el sector privado, 18.000 aproximadamente, y en otros centros, 1.500. Ojo que los investigadores que trabajan, él recién nombró en reiteradas oportunidades al CONICET. Hay muchos investigadores que trabajan, que tienen doble dependencia. Ahora vamos a ver, hay institutos de doble dependencia. ¿Qué quiere decir? Que dependen, los investigadores son de las universidades, pero que además trabajan en otros institutos, como CONICET, como el INTA, por ejemplo. Y algunos datos más. Hay 93 millones de pesos, de miles de millones, por supuesto, invertidos en investigación y desarrollo. Acá catalogaban a la investigación como investigación básica e investigación aplicada, que yo sé que hoy son categorías que no se usan mucho, pero bueno, estaba así. Sería investigación científica y después lo que se aplica. ¿Qué es lo que se aplica? Lo que va al medio y específicamente contribuye a mejorar algunas cuestiones, que esto tiene que ver con la responsabilidad social de las universidades públicas argentinas. Miren, cuando quisieron cerrar el INTA, ¿cuál fue el primer organismo que salió a protestar? Con el INTA no. ¿Leyeron? ¿Lo escucharon? La sociedad rural. ¿Por qué? Porque toda la investigación tecnológica, la tecnificación del campo argentino, se hace en las universidades públicas y en el INTA. Son organismos de investigación como el CONICET. Entonces, cerrar la ciencia, por eso cuando él mostró la importancia que tiene la ciencia para la comunidad, por supuesto que tiene importancia. Y lo que más importancia tiene cuando uno invierte en ciencia no es, sí, obviamente, comprar un equipo es muy caro, estos equipos de los que él habló, tal vez sea imposible que lo adquiera una universidad pública argentina. En este momento hemos incorporado un montón de equipos para investigación muy importantes en nuestra universidad. Pero la mayor inversión que hace el Estado
es en los investigadores. Fíjense que él hablaba que de hace 10 años vienen pensando, vienen estudiando. Él mismo seguramente se formó durante 5 o 6 años en su carrera de grado, después seguramente, corregime si no es así, hiciste una maestría, hiciste un doctorado y debes estar haciendo un postdoctorado. ¿Cuántos años hace que estás estudiando? Un montón. Entonces, la inversión en ciencia es la inversión en los investigadores. Más allá de los equipos que de última se pueden conseguir con convenios, con institutos privados, con fundaciones como estas de las que nos habló Emiliano. La gran inversión que hacemos es en los recursos humanos, es en los científicos. Bueno, y acá les decía, 83.000 personas. De las 83.000 personas investigadores que tiene nuestro país o que tenían en 2022, más o menos, el número es más o menos igual, hay 67.000 investigadores que son de las universidades públicas y el resto de las universidades privadas. O sea, la investigación se hace en las universidades públicas. El objetivo de la investigación en las universidades privadas es diferente. Tal vez ellos responden más a demandas específicas que tienen que ver con innovación tecnológica, con procesos productivos, con aceleración de procesos productivos y demás. La investigación en ciencias, corregime si no es así, pero yo creo que es algo así. Y de las privadas que hay en este momento en Argentina, investiga, corregime, Ditela, debe investigar algo la Austral, debe investigar algo, no sé, la San Andrés, la UCA tiene sí, varios equipos de investigación que tiene que ver más con los sociales, ¿sí? Está el equipo de Agustín Salvia, que son equipos muy respetados, pero que tienen que ver más con las ciencias sociales. Bueno, y después acá tenemos que 21.000 personas dependen de esos institutos de doble dependencia, por ejemplo, CONICET y universidades. Bueno, acá seguimos con algunos indicadores de los porcentajes digamos, de lo que se investiga en la universidad pública y lo que se investiga en la universidad privada. Fíjense que las ciencias sociales se investigan más en las privadas y en las nuestras hay investigación, por supuesto, en ciencias sociales, pero tal vez lo haya más en exactas, en ingenierías, ¿sí? Y ahora vamos a ver los números de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué pasa en nuestra universidad? Bueno, les quiero contar esto, quería llegar a esto. En nuestra universidad tenemos 5 laboratorios, 19 centros de investigación y 17 institutos de investigación. Fíjense, ahí tenemos los centros de investigación, lo que está en celeste es de la Universidad Nacional de Mar del Plata exclusivamente, lo que está en un color anaranjado es lo que compartimos con la SIC, ¿sí? Después tenemos lo que está en gris, lo que compartimos con CONICET, tenemos 2 centros, dos institutos de doble dependencia y universidad CONICET y SIC tenemos 6 institutos, ¿sí? Los lugares donde ellos investigan se dividen o se clasifican en laboratorios, centros e institutos. El de mayor categoría jerárquica son los institutos. Corregime si estoy diciendo algo inapropiado, pero bueno, es como para que ustedes tengan una idea de todo lo que tenemos en nuestra universidad. 5 laboratorios, 19 centros de investigación y 17 institutos. Después acá está distribuido por facultades. Fíjense, la Facultad de Humanidades tiene muchos centros de investigación, tiene 10. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene 6 institutos, que son los de mayor categoría. También la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, tiene 3 institutos. Y la futura Facultad de Medicina, aprobó recientemente, que se va a aprobar en la reunión del Consejo Superior, creo que de esta semana, un flamante centro de investigación, donde ustedes van a poder empezar a investigar. Yo sé que ya hay grupos de investigación trabajando, hay docentes que están investigando, los estudiantes tendrán que empezar a pelear ahí por becas de investigación y empezar a ir a los institutos. En este caso va a ser un centro, ¿sí?, a los grupos de investigación para empezar a investigar cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con las cuestiones médicas, con la salud en general. Una salud. Muy bien, me encantó. Bueno, y acá está cómo se distribuye el personal de investigación en nuestra universidad.
digamos, los investigadores obviamente son la mayoría, pero fíjense que ahí tenemos becarios graduados, becarios estudiantes, y ahora les voy a contar un poco qué son esto de las becas. El personal, cómo se distribuye, tenemos investigadores, hay mayoría del cuerpo femenino, hay más mujeres que hombres investigando, como en toda la universidad en general somos más mujeres que hombres, las estudiantes, las docentes, las trabajadoras universitarias, también las investigadoras. Bueno, en los becarios de posgrado también hay más mujeres que hombres y el personal técnico son más hombres que mujeres. ¿Qué es el sistema de becas en nuestra universidad? Y con esto vamos terminando. Tenemos becas de estudiantes avanzados. O sea, anualmente la universidad convoca becas a los estudiantes y a los graduados. Usualmente se llama a mitad de año para comenzar a trabajar en el mes de abril. Hay 3 categorías de becas. Están las becas de estudiantes avanzados, que duran 12 meses y generalmente se utilizan para que los estudiantes puedan terminar su tesina o su plan de trabajo para poder graduarse. Hay becas tipo A, que es para graduados, que estas son becas que duran 36 meses y que son utilizadas fundamentalmente para aquellos que están cursando alguna maestría o algún doctorado o iniciando un doctorado. Y después tenemos las becas tipo B, que duran 2 años más, 24 meses, que es para la finalización del doctorado o para iniciar un postdoctorado. O sea que averigüen a partir del año que viene, o no sé si alguno se ha inscrito a alguna beca este año, que tienen esta posibilidad para empezar a investigar en nuestra universidad. Bueno, acá tenemos proyectos financiados por la universidad, hoy han caído la cantidad de proyectos financiados, lo que tenemos todavía varios proyectos vigentes, teníamos en el 2024, teníamos 451 como la mayor cantidad que habíamos tenido en los últimos años y siguen 445 proyectos vigentes. Los hay, por supuesto, de todas las unidades académicas. Y alguna reflexión final. La investigación, la verdad, como les decía recién, es un espacio colectivo. No es que, igual menos eso es lo que queremos lograr. Si hay muchos grupos de investigación que no dialogan, queremos empezar a convocarlos para que dialoguen. Yo sé que seguramente ustedes trabajan con otros grupos de investigación de otras unidades académicas, complementan. Pero también esa complementación se da con el sector privado, se da con otros organismos del Estado que investigan. La verdad que es muy importante también que los jóvenes, que ustedes tengan en su horizonte hacer ciencia. Y esta relación que tiene la ciencia con la comunidad, que se ve a través de la extensión universitaria, ustedes hacen extensión universitaria cuando van con la carpa durante los fines de semana a atender en diferentes barrios de la ciudad, cuando hacen los campamentos en el interior del país. Ustedes... Muy bien, muy bien. La verdad que, claro, ya tenemos bastantes graduados de la Escuela Superior de Medicina, próxima facultad. La verdad que cuando se crea la Escuela de Medicina, para nosotros fue realmente un salto cualitativo, porque la universidad transformó su cara también con la Escuela Superior de Medicina. Todavía me acuerdo, siempre lo comento porque en ese momento yo era decana de la Facultad de Económica, yo soy contadora, como les dije, y me acuerdo que un día me llama Pancho, que en ese momento era el rector, Pancho Morea, y me dice, mira esta carpetita. Yo, cuando me llamaba Pancho, yo me ponía un poco, digo, ¿qué habré hecho? Pero no era ningún problemita. Me dice, mira esto. Y digo, Escuela Superior de Medicina, digo, vos enloqueciste, porque estábamos en una época también con restricción presupuestaria, no tanto como ahora, por supuesto, pero nunca hubo, digamos, nunca fue fácil crear nuevas carreras, y menos medicina, que la verdad necesitaba un montón de fondos. Bueno, nada, ahí arrancamos con medicina, empezamos acá con los no docentes de la Facultad de Económicas, dando una mano. La Facultad de Económicas y la Facultad de Medicina están emparentadas y para nosotros la verdad que es un placer, para mí en lo personal es un placer ver ahora la creación de la Facultad de Medicina, ver cómo han crecido y yo les digo siempre lo mismo. En la universidad se hace ciencia, en la universidad se investiga, en la universidad se hace extensión.
y tenemos muchísima vinculación con el medio. Hemos creado el programa Puente, hemos creado los CATEX, donde relacionamos la investigación con las necesidades propias de la comunidad, con los diferentes centros productivos. Tenemos un CATEC textil, otro para la industria de la madera, otro, bueno, tenemos una vinculación muy estrecha con la ciudad de Mar del Plata, tenemos mucho vínculo productivo. Pero todo esto lo hacemos porque hay estudiantes, porque todos les decimos siempre a ustedes que ustedes son el futuro, y por supuesto que son el futuro, por una cuestión biológica son el futuro, pero también son el presente. Así que yo quiero cerrar esta intervención un poco, es la primera, yo les quiero confesar que es la primera vez que hablo como rectora electa, y lo hago con los estudiantes de medicina, así que para mí es un honor. Y yo les quería decir a los estudiantes, porque lo digo cada vez que estoy con los estudiantes, que bueno, ustedes son el futuro, pero ustedes son el presente. Así que no dejen que les impongamos nada, sean como los jóvenes del 18, no tomen la facultad o hagan lo que quieran, pero digo, sigan exigiéndonos, sigan diciéndonos cuáles son sus necesidades, sigan marcándonos el camino, porque la verdad que en épocas de inteligencia artificial, donde parece que tenemos todo resuelto, ojo, atrás de la inteligencia artificial también hay ciencia, no es... La inteligencia artificial puede juntar muchos datos y puede resolvernos algunas cosas, pero si no están los docentes, los científicos y ustedes para interpretar, no hacemos nada con la inteligencia artificial. Y ese es el plus que da la universidad. Así que sigan exigiéndonos, fundamentalmente las autoridades, vengan a pedirnos, vengan a sugerirnos, porque ustedes son siempre el centro de nuestra preocupación. Sin ustedes no hay universidad. Así que muchas gracias y quedo abierta a las preguntas en el caso que haya que quieran formular. Muchas gracias, gracias Emiliano y gracias al resto. Hay una desinversión total en ciencia y tecnología. A pesar de eso, en las universidades seguimos sosteniendo las becas, seguimos sosteniendo a los investigadores, seguimos con ahorros que tiene particularmente esta universidad. Eso no pasó con todo el sistema universitario, pero seguimos comprando equipos. Pero yo te digo, creo que es un gran error de los gobiernos no invertir en ciencia y tecnología, porque el futuro y el presente, porque definir las líneas de investigación tiene que ver con problemas del presente, pero también tiene que ver con imaginarte el futuro. Entonces, todo eso requiere financiamiento. Y esos países, como vos decís, hay una gran diferencia. La universidad pública, como la conocemos nosotros, no es una realidad en otros países. Ustedes saben que en otros países la universidad es privada mayoritariamente y lo que es pública es de muy difícil acceso, como en Brasil, como en Chile. O sea, la gente estudia en universidades privadas, que son muy caras. En la India hay una gran división social, por supuesto, pero son esas contradicciones del mundo, ¿no? Si queremos complementar lo que estoy diciendo, pero digo, tienen esa vocación de avance tecnológico y de invertir en ciencia y tecnología. Y así están primeros en un montón de cuestiones en el mundo, como China, como Estados Unidos, que no está invirtiendo tanto en este momento, pero sí, en general siempre tuvieron una participación importante del Producto Bruto en sus presupuestos destinados a la ciencia, porque es lo que te hace avanzar. Es el ejemplo que decía antes. ¿Quién protestó cuando se iba a cerrar el INTA? Que finalmente no se cerró porque hubo una medida de no innovar de parte del juzgado, una denuncia, no se cerró. ¿Pero quién protestó? La sociedad rural. Dijeron no. Y los empresarios, tal cual, los empresarios marplatenses al INIDEP, al CONICET, porque esta relación que tienen las universidades con el sector productivo es de ida y vuelta. Y el sector productivo crece gracias a los avances en ciencia y en tecnología. ¿Quieres completar? No sé si tiene que ver con lo que estás diciendo, pero me enganché con otra parte de esto de la financiación que estamos hablando, ¿no? Por el porcentaje tan chiquitito. Hoy mostrabas el 0,55 del PBI, es como así chiquitito. Claro.
que se financia todo por igual. Hoy decíamos esto de que antes se hacía una barrera entre lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada. Ahora es todo lo mismo porque nos hemos dado cuenta que cuando construís conocimiento lo vas haciendo como poniendo ladrillitos en la pared. Y vas poniendo y de repente no es que hay alguien que dice se me ocurrió la vacuna para una enfermedad. Viene sosteniéndose en la construcción colectiva y paulatina durante un montón de años. Claro, eso motorizó los test que salieron tan rápido. Es excelente ejemplo. Sí, yo estaba pensando en una cosa. Al lado del instituto donde trabajo yo, como decías hoy, los institutos son de doble dependencia. El instituto donde yo trabajo depende del CONICET y depende de la universidad. Hay otro instituto que es el Instituto de Investigaciones Biológicas, donde hay una empresa de base tecnológica que salió del CONICET y que salió de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está, sin exagerar, va a modificar la matriz de producción del agro en el futuro. Y es como en términos económicos, es creador de riqueza, creador de economía, y ellos también están siendo desfinanciados. No es que se desfinancie alguna cuestión en particular, alguna temática en particular, es como todo generalizado, digamos. Me fui un poco por una rama, pero bueno, te respondió la pregunta. Nosotros desde acá vemos esto, que más o menos estamos uno ve eso, que de financiar la ciencia es no poder crecer, porque vos crecés a partir de la ciencia. O volverte esclavo y tener que comprar de la ciencia a otro. Claro. Por ahí para sumar a una cuestión en esto de la recorrida, ¿no? Está bien. Un poco ir al fondo del mar de un día para el otro, y ustedes están en ese inicio y pueden empezar a dedicarle en este estudio que hacen de la carrera paralelamente, sumarse a la inscripción de una materia que les interese, paralelamente ir de voluntario a alguna actividad. La universidad, como le decía Mónica, y específicamente la Escuela de Medicina, tiene un montón de actividades con la comunidad. La capa de medicina es uno se puede sumar como voluntario un sábado a ver cómo es, si me gusta así, pues si no, y ahí ya puedo empezar a hacer un recorrido de conocimiento paralelo a lo que es estudiar la propia carrera y algún día presentarme a una beca. Ahí hay los distintos tipos, pero no es algo que se hace de un día para el otro, ¿no? Usted no tiene que pensar como en una construcción. El concepto con estas actividades es que se sumen. Mañana va a haber una charla de las 3 secretarías que tiene medicina, donde la charla está focalizada en que estudiantes o mujeres van a estar contando cómo están participando de algún proyecto o algún tipo de extensión de investigación o de investigación, porque la idea es contagiar que ustedes hagan lo mismo, y ese centro que nombraba Mónica, que recién está a punto de ser autorizado, crezca para el año que viene, con ustedes adentro, y crezca más aún en la continuidad de los años. ¿Sí? Como véanlo como algo que se puede concretizar en la vida de ustedes en el día a día. ¿Sí? Y por ahí va a haber una charla que da la universidad, ahora que ya lo estoy mandando, del 31 de octubre y el 1 de noviembre, ahí en el auditorio, que tiene que ver con todo esto de la ciencia. ¿Sí? Así que están invitados, van a ver en los Instagram de la universidad y de la escuela las invitaciones, pero bueno, va a estar parte de los grupos de estos que fueron a la expresión del Fondo del Mar y otros, para que la gente conozca esta apertura, ¿no?, de la ciencia y de la Universidad de Mar del Plata, específicamente la. Yo le decía a Emiliano que a partir de esto que han hecho ellos, no saben la cantidad de inscriptos que hubo en la carrera, en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Biología, en exactas. La verdad, este año fue, es más, en la muestra educativa que hicimos, los chicos del secundario iban al stand de la Facultad de Exactas y Naturales, porque lo conocieron, porque lo vieron. Yo lo quería complementar, lo que dice Lorena, que las funciones de la universidad, las funciones básicas son obviamente la cuestión académica, la investigación, la vinculación con el medio y la extensión. Las 4 tienen que estar unidas, no pueden estar una de
la otra, porque las cuatro se retroalimentan. Y eso tiene que ver con la función social de la universidad. Volver a la comunidad que la sostiene, porque nosotros nos paga todos los ciudadanos, todos los que habitan este país, a través de sus impuestos. Entonces tenemos que devolverle a la comunidad eso. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajándolo, y que la Escuela de Medicina, sinceramente lo digo, con esta formación integral que tienen ustedes, lo hace maravillosamente bien. Aprovechen estos espacios, aprovechen que son estudiantes, disfruten esta etapa de su formación porque es muy linda, como la joven dijo, nosotros ya hace años que pasamos esta etapa, pero los mejores recuerdos que les van a quedar van a ser estos. Y en esta facultad que ha roto en su plan de trabajo, la hegemonía médica como uno la piensa, es una facultad de medicina al servicio de su comunidad, y eso la verdad que nos llena de orgullo. Así que muchas gracias.